Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a otro episodio de Tu Camino al Despertar. Hoy estoy nuevamente con Pau Arroyo. Hola, Pau. Hello, aquí bien emocionada y feliz de estar nuevamente aquí en tu podcast. Muchas gracias, amiga, por volverme a invitar. Gracias a ti. Como ya saben, por ahí tenemos ya algunos episodios grabados y si no, se los dejo acá abajo. Tanto en el de Ajal como en el de Pau, que también está buenísimo, que por allá también estuvimos platicando un chorro de cosas. Y hoy la quise invitar, Pau, porque estaba viendo en tus publicaciones algunas de estas técnicas que tú utilizas, de las cuales eres una supermáster, y quiero que le cuentes a nuestra audiencia en Najal cuáles son tus técnicas para tranquilizar el sistema nervioso de forma natural. Y igual y me gustaría empezar un poquito tu historia, que les Ujú. cuentes un poquito de tu historia con la ansiedad. Claro que sí. Pues bueno, la verdad es que me gusta mucho hablar de este tema porque es un tema vivencial. O sea, vaya, yo viví, pasé por un proceso de ansiedad, de depresión, ahí en conjunto, hace algunos, que como unos 8 años más o menos. Ujú. Y mucha gente se me acerca y me dice, es que a mí me han dicho que la ansiedad no tiene cura o que la depresión es algo ya crónico y bla, 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 ¿no? Hay muchas ideologías, cada quien lo experimenta diferente. Yo siempre soy mucho de la idea de que cada quien va a experimentar pues ese tipo de sacudidas, digamos, de la vida de manera diferente. En mi caso, yo soy bien terca, soy bien necia y yo dije, esta no soy yo, ¿verdad? Entonces Ujú. estos ataques de pánico no soy yo, no me van a definir ni los voy a tener de por vida porque yo no nací con esto. Hay gente que sí trae esto congénito, ¿ok? Entonces hay que hacer esa aclaración porque hay mucha gente que sí nace con a lo mejor hay algo diferente en cuestión del proceso de las emociones, los neurotransmisores, etcétera. Por eso les digo que es como dependiendo de cada caso. Más en mi caso fue una crisis ansiosa y fue también, pues de la mano de la depresión. Entonces, fui Mm. descubriendo muchas técnicas a lo largo de mi vida y te puedo decir que cuando me propusiste el tema de, haz de cuenta, cómo regulé mi sistema nervioso, digo, es que esto es en presente porque constantemente lo tengo que estar regulando. ¿Por qué? Porque constantemente, yo sé que no es nada más yo, estamos expuestos o expuestas a situaciones estresantes, altibajos en la vida, que de repente te pasan cosas que dices, híjole, ¿por qué si yo estaba acá con mi vibra al 100, Mm. bloqueando puras energías negativas, ¿no? Y todo lo que, Ujú. lo que conllevan los pues, obstáculos de la vida. Y pues hay momentos en los que no tienes, es más, nunca tenemos control realmente. El control, como ya siempre se los digo, es una falacia completa. Y así fue mi caso hace 8 años, que de repente la vida fue así de de levántate, estás como que muy dormidita, necesitas tomar acción, estar más consciente de todo lo que tienes, lo que te está sucediendo. Y ese fue mi caso. Y como les digo, terca necia, yo dije, esta no soy yo ni tengo por qué vivir con esto, porque sí, leí, estuve, ya saben, súper metida en Google y qué me está pasando, y me di cuenta que mucha gente decía, yo tengo 5 años con esto, yo tengo 20 años con esto, yo nací con esto no se quita, no tiene cura, así vas a vivir, ¿no? Y en ese entonces, Silly, y todos y todas los que nos escuchan, yo estaba teniendo cerca de 7 ataques de pánico diarios y me duraban casi creo que una hora cada uno, ¿no? Entonces, prácticamente todo mi día Sí. estaba en lucha o huida, ¿no? Entonces, para mí fue muy difícil porque viví todos los síntomas que se puedan imaginar ustedes de la ansiedad y la depresión, los viví absolutamente todos. Y ¿Cuál hoy fue el entiendo. peor para ti? Para mí el peor fue la despersonalización. Ese es uno de los peores síntomas que experimenté con la ansiedad, porque pues sí, te sientes desconectada y dices, ¿qué es esto? ¿Quién soy? ¿Qué estoy haciendo aquí? Es un poco complicado de explicar, más yo sé que la gente que lo ha pasado sabe a lo que me Y, refiero. y eso es justo lo que para mí también fue el peor síntoma. Es horrible y como dices tú, la gente que nos está escuchando, que ya lo ha vivido, nos entiende. Y cuando yo estaba en ese proceso y me ponía a escuchar igual mil podcasts y buscar en Google todo el día, si esas personas ahorita nos están escuchando, quiero que sientan esta fe de que no estás sola y de que sí hay cosas que puedes hacer para sentirte mejor. Claro, y Y totalmente. exacto, o sea, creo que
llega un momento en que te sientes muy desesperanzada, sobre todo cuando estás ahí, y por eso quiero que nos cuentes cuáles son esas técnicas que te ayudaron a ti. Sí, claro. Sí puede ser muy desesperanzador y cuando te platico esto de cómo pues me fui dando cuenta de que no, o sea, no tiene que ser así y empecé con estas técnicas y eso fue lo que me hizo salir obviamente poco a poco y se las quiero compartir. Primero que nada, ¿y por qué les digo que todavía es en presente? Porque todavía lo practico y he cambiado algunas por otras, etcétera. Y les puedo decir que hoy en día a mí lo que más me ha servido primeramente es la meditación. Yo sé que lo escuchamos por todos lados, pero de verdad quiero que sepan que la meditación es ultra poderosa, la práctica como tal, el de verdad tener la práctica de sentarte, de respirar profundo, que eso como que viene junto con pegado, la respiración profunda, la práctica como tal de meditación, de verdad tener esos momentos en donde te sientas o te acuestas como te venga mejor a ti, y estar conectado, conectada contigo misma, tener esos ratitos de desconexión. Ujú. Obviamente sé que cuando estás en ansiedad o depresión, pues es difícil como que empezar el hábito si no tienes la costumbre de meditar, ¿no? Pero se puede con la práctica. Acuérdate que todo es cómo vas entrenando tu cerebro. Entonces, si tenemos como patrones que ya estamos repitiendo mucho, el practicarlo hace que se vaya volviendo más fácil. Entonces, ese es uno. Otro pues sí, como que estas técnicas que he ido encontrando para regular mi sistema nervioso es, ¿Tienes alguna práctica en específico de meditación? ahorita es la visualización creativa. O sea, Okey. yo se cuenta que, para hablarlo así como que muy sencillo, yo literal tengo todos los días una hora que bueno, no es una hora, es media hora ahorita, que ya la tengo súper separada. Entonces, me dicen mis amigas, no se burlan de que es que, güey, tú para las 6 de la mañana ya meditaste, ya leíste, ya escribiste. Pues sí, porque como tengo dos hijas, si no me despierto a las 4:45 y me pongo a meditar a las 5, ya no lo hago. Entonces, para Mm, mí es como cómo define mi día y en qué me ayuda. A mí, que soy mamá, por ejemplo, me ayuda muchísimo a tener paciencia, a empezar bien mi día, a estar como regulada, emocionalmente también. Acuérdense que el sistema nervioso se encarga de la homeostasis de nuestro cuerpo. Entonces, entre muchas funciones, ¿no? Más esa es una de las principales, se encarga de la homeostasis. ¿Qué es homeostasis? Es el balance. ¿Y qué buscamos todas y todos? Pues ese balance, ¿no? Queremos estar como que en balance para que funcione óptimamente todo lo demás, lo físico, lo emocional, lo mental, etcétera. Entonces, a mí la meditación como tal, la práctica era lo que en ese momento de ansiedad me ayudó muchísimo, como a reconectar, a bajarme de acá, porque yo estaba constantemente en mi mente, estaba hablando todo el tiempo. Entonces yo tenía que como que acallar la mente literal para volverme a conectar conmigo, porque yo sabía que esta narrativa que yo traía cuando traía ansiedad no era yo. O sea, es algo ujú, que tienes que definir y diferenciar, ¿no? Porque te puedes mm, envolver en esa plática mm, que traes acá en la mente y pues que generalmente ya sabes que es negativa. Entonces, la meditación era simplemente respirar al principio. Ahorita yo ya uso la meditación con la técnica de visualización creativa. Si quieren más información sobre esto, eso es otro episodio, pero échense un clavado a mi perfil, ahí hablo mucho de eso. mm, La visualización creativa, ¿qué es? Es la técnica de visualizar, imaginarte o como crear imágenes en tu mente de lo que quieres que suceda. Se puede hacer en función de futuro o se puede hacer en función de pasado. ¿A qué me refiero con esto? Mucha gente usa la visualización creativa para resignificar situaciones de su vida que a lo mejor fueron traumáticas o que están todavía arrastrando, que los está como, pues poniendo barreras en tiempo presente para seguir avanzando. Entonces, lo puedes usar de esas dos maneras. Esa es la que yo uso ahorita, okey, la buenísimo. visualización creativa. Va. Ahora, otra de las técnicas que me ayuda muchísimo, y esta sí la traigo nata, o sea, desde que nací, es los baños de naturaleza. A mí, el contacto con la naturaleza es esencial. O sea, para que me entiendan, yo tengo periodos de estrés, por ejemplo, yo me manejo así con mi trabajo, ¿no? O sea, yo como que trabajo intenso, ahorita ya lo estoy haciendo así, 3 días y el cuarto es un shutdown, salte. O sea, yo necesito salirme. Incluso en esos 3 días de intenso trabajo,
como quieras de cuenta que en la tarde o en la noche trato de salirme o un ratito en la mañana, pero yo tengo que tener ese contacto con la naturaleza y es lo que a mí me recarga y bueno, ya sabemos la bola de beneficios que tiene, ¿no? Reduce el estrés, mejora el estado de ánimo, aumenta la creatividad y reduce la fatiga mental. Entonces, para mí es esencial. Me Ujú. salgo mucho, trato de estar como que muy conectada con literal la tierra, me siento, toco el suelo. ¿Me escuchas? Sí, ¿Sí me escuchas? sí, Ah, es que te me cortaste. ya. Este, me salgo mucho, toco el suelo, estoy como muy en contacto con la naturaleza porque eso a mí me ayuda. Y también, por ejemplo, en mis periodos de creatividad hago mucho eso también. Me salgo mucho a estar en contacto con los árboles, abrazo árboles, ya sabes, todo esto que a mí me gusta muchísimo y que sé que a ti también. Entonces, eso me ayuda mucho. Digo, la verdad es que mucha gente sí es como que, ay, güey, está bueno que te sales a la naturaleza y conectas. Le digo, es que neta sí, o sea, a mí me recarga bien cañón estar afuera. Entonces, aquí donde vivimos en Monterrey, pues se presta mucho a que tenemos estas, pues las montañas, hay como muchos parques ecológicos. Entonces, bueno, así es como la manera en que yo conecto. De las técnicas que uso para regular el sistema nervioso es el ejercicio, el movimiento. A mí me gusta llamarle más movimiento porque a mucha gente le dices ejercicio y se asusta y es como, no, eso no es para mí, ¿no? El movimiento, o sea, realmente no es que estés en friega y que estés sudando y que te estés muriendo ahí, casi creo que dejando un pulmón tirado, sino que realmente tengas movimiento en tu cuerpo. Entonces, que todos los días ya sea que te salgas a caminar, una clasecita de yoga o que nomás hagas estiramientos, lo que sea que a ti te funcione, más el mover el cuerpo, acuérdense que es mover la energía y el mover la energía es mover también las emociones que traemos allá atoradas. Hay un dato que te quiero compartir y les quiero compartir a todos los que nos escuchan, súper interesante que lo descubrí hace poquito. Y dicen que el 20% de nuestros pensamientos tiene un impacto en nuestro cuerpo. Mm. Únicamente el 20%. Y eso para mí fue como, ¿qué? ¿De qué Menos me estás mal, hablando? menos mal. Ya sé. Más imagínate que yo hablo de que sí, no, los pensamientos sí tienen mucho impacto en el cuerpo y te das cuenta, no, güey, no tanto, o sea, es el 20%. Más Mm, chécate esto, el 80% de las cosas que suceden en nuestro cuerpo tienen un impacto en nuestro cerebro. Entonces, mm. para mí eso fue un gran descubrimiento porque dije, ah, caray, entonces tiene muchísimo que ver también lo que hacemos acá en plano físico. O sea, cómo te estás moviendo, qué estás ingiriendo, ¿sabes? Todo esto que también está en el plano físico, por eso van muy de la mano. O sea, por eso no nos podemos olvidar ni de uno ni de otro. Se me hizo súper impactante esto y empecé como a cambiar ciertos hábitos que yo tenía y ciertas creencias, a romper con creencias de años, güey, porque pues imagínate, todo el tiempo hablando de como que muy dura de que no, los pensamientos son todos, no, a ver, tampoco te me vayas muy acá arriba, ¿no? También bájate acá. Y y bueno, entonces para mí esto del movimiento ha sido como que también darle mucha prioridad, aunque como les digo y les vuelvo a repetir, no es que te avientes la rutina más difícil de la vida, sino que nada más tengas movimiento y eso va creando ese momentum que necesitas para seguir ejercitándote. Y Y aparte, o sea, es una hora al día, es media hora al día de las 24 horas de tu día. O sea, yo me topo con muchísima gente que, o amigas, no, es que soy emprendedora y no tengo tiempo. O sea, ¿a qué hora? O sea, me la paso trabajando y ahí es donde dices, güey, pues entonces ocupas más, ocupas claro, más movimiento, ocupas más meditación y ocupas más ejercicio. Si tú crees que en realidad no tienes tiempo porque estás súper ocupada y estresada todo el día, pues más lo necesitas. sí, totalmente. Y me río porque yo estuve ahí, ¿no? O sea, y he estado muchas veces en mi vida, porque a veces pues regresas otra vez a otros hábitos, te jalan los que ya traes programado. Por eso les digo, esto es algo presente porque yo sigo practicando estas cosas y sigo moviéndole y sigo ahí como que no, a ver, esta tuerquita se me hace que la tenía muy apretada, vamos a aflojarle un poquito acá y explorar acá. Y siento que esto es de toda la vida, Ili, o sea, no me dejarás mentir, la vida sí es, vas cambiando, vas poniendo, vas quitando hasta que te das cuenta qué es lo que te va funcionando a ti en determinado momento de tu vida. Y Sí. eso pues te puedo decir que es lo que ahorita me está ayudando a mí. Otra cosa también
que van a decir, ay, neta, poner música que te gusta, música relajante que te gusta, y con relajante no me refiero a que te pongas los mantras necesariamente, hay gente que se relaja con el heavy metal, o sea, cada quien lo que le guste, pero poner música que te gusta y que te levanta, pero sí hay que ser muy sabios en escoger lo que te levante, porque luego ponemos acá las canciones de cortavenas y ahí andas llorando y acordándote de cosas del pasado, etcétera. Entonces, realmente, música que sabes que te va a elevar el ánimo y que te gusta, Ujú. poner más de eso. Yo me acuerdo mucho, y tengo una anécdota aquí personal que platicar, que mi mamá siempre ponía música en la casa. O sea, era una cosa desde en la mañana había música y luego llegabas a la hora de comer y tenía música de background y son cositas que dices, o sea, como que para mí era normal, nomás que cuando ya no está eso, porque pues yo en mi casa casi no ponía, dices, oye, como que necesito el sonidito Ujú. ese que me hace sentirme bien, ¿no? Y empecé a hacerlo otra vez, y esto te puedo decir que es reciente, tengo yo creo que menos del año de volver como que a conectar con la música, y me ha servido tremendamente. O sea, para mí eso es como un todo está bien, y para mi cerebro eso es un todo está bien, y para mi Sí. sistema nervioso también. Entonces, yo ¿Sabes creo que que... está ¿Vale? increíble? Ese es mi favorito. ¡Ah! Yo sé que tenemos que meditar y todo, pero es que este es bien fácil. O sea, Ujú. este es facilísimo, lo puedes empezar desde ya cuando, a ver, las mujeres, no sé, estamos a lo mejor en la cocina, estás de mal humor, estás cocinando, pon música y te cambia increíble, hasta lo quieres hacer, quieres estar lavando los platos y todo, ¿no? Yo tengo esta costumbre desde hace ya mucho tiempo cuando ceno con los niños, siempre poner jazz. Ay, Y mira. siempre, ajá. Y estamos cenando y ya de repente estamos poniendo la cena y ya ellos solos es de que ponen el jazz, ¿no? O sea, pues, a lo mejor no les gustaba y no, pero ya se hizo un hábito de que cuando estamos cenando, tenemos el jazz de fondo y estamos platicando y saben que no hay celulares, no hay pantallas y se convierte también como en toda una experiencia, ¿no? No nada más es de ir a hacerles de cenar y ir a lavar los platos y no, es ya como toda la experiencia de la cocina, toda la experiencia de estar juntos y eso creo que lo hace la música. Sí, y ya se vuelve como un ritualito, ¿no? O sea, ya tienes Ujú. como que esta dinámica que haces y se siente como muy presente, Me porque acuérdense encanta, que me encanta. realmente la meditación es eso, es estar presente. Entonces, como lo mencioné hace poquito en un reel, ¿no? Entonces es estar presente y que cada cosa que hagas, la hagas viviendo ahí, ¿no? Hay una frase que hace Ujú. poquito compartí en un story que a mí me ha servido tremendamente a lo largo de mi vida. Me la dijo un terapeuta y me dice, porque yo le decía, es que yo vivo mucho en el futuro, o sea, que es la ansiedad, ¿no? Entonces, le digo, yo estoy mucho futureando y me preocupo del futuro y bla, 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 ¿no? Entonces me dice, es que donde está tu vista, tiene que estar tu atención. Y al principio no lo entendía, ¿no? Pero me dice, sí, o sea, yo ahorita te estoy aquí viendo, pero mi mente puede estar en el HIV, porque estoy con el pendiente que tengo que ir a hacer el súper y bla, bla, bla. O mi mente puede estar en la junta que voy a tener al rato. O mi mente puede estar en un problema que tuve hace 10 años. Entonces, no, donde está tu vista, debe de estar tu atención. Eso es estar presente, eso es Ujú, estar consciente. Y me ha ujú. ayudado un chorro esta frase tan simple, donde está Bueno, tu vista, está tu atención. Porque así debe de ser y así haces las cosas con más pues, sentido, ¿no? O sea, le da más sentido a tu existencia. qué Entonces, bonito. esa también es una de mis favoritas, lo de la música. Lo he descubierto como que hace poco integré esa muy sencilla y ha sido todo el cambio, ¿no? Y también hay otra muy interesante, que esa también tengo relativamente poco haciendo, es la relajación muscular. ¿Y a qué me refiero con esto? Si tú haces el hábito de que cuando estás con ese estrés o preocupación, enojo, rabia, lo que estés sintiendo que sea una emoción densa, que medio quieres sacar en ese momento de tu vida más, también es bueno procesarlas. Yo lo que hago es, cuando me empiezo a sentir como muy abrumada y estresada, es tensiono todo el cuerpo, cuento como que hasta 10 así tensionando hasta todo, la mandíbula y como que aprietas todo y luego relajas. Yo Mm, soy muy, ¿cómo te podré decir? Tangible, o sea, necesito como que sentirlo todavía. No soy, era, ahorita todavía lo estoy procesando, nomás que como que se me hace más fácil algo tangible y esto me ha ayudado como a bajarlo. Entonces yo lo sientes cómo aprietas todo y luego yo visualizo y inhalo
y luego exhalo y visualizo cómo cuando suelto esa tensión, todo se relaja. Entonces es una manera de traducirlo acá en tu mente y de darte como que esa certeza o esa evidencia de Mm, que efectivamente estás relajando todo y ok. estás soltando. Entonces lo puedes sentir físicamente, es más palpable. Y eso ayuda mucho a la gente que no tiene como que la práctica de meditar o de gestionar las emociones conscientemente. Entonces ayuda mucho porque literalmente estás sintiendo cómo se relaja todo tu cuerpo físico y lo puedes traducir más fácil acá a la mente de que también estás relajando esas emociones y las estás liberando y las estás dejando ir. Funciona, no saben qué onda. O sea, de verdad que esto como que yo siempre tenía mis reservas porque lo vemos mucho como que en terapias grupales, ¿no? Y que pégale una almohada y grita y haz esto y haz corajes y luego suelta. Entonces para mí era como que, pero empecé a hacerlo de una manera como muy, ¿cómo te diré? Muy suave, o sea, suave y fuerte a la vez, más no agresiva conmigo. Entonces era como que, ok, ahorita estoy súper estresada, tensionas todo, yo cuento hasta 10, no sé si esté correcto o no, así me ha funcionado a mí. Cuento hasta 10 así tensionando y luego libero y te sientes hasta más ligera, ¿no? A mí me ha pasado mucho eso. Y la última, que este es un bonus, es la sonrisa, no sé cómo llamarle, como sonrisa interna o sonrisa, digamos que intencional. Esta es una técnica que también he usado por muchos años. Esta sí la he usado mucho tiempo. Cuando nosotros sonreímos, se manda una señal a tu cerebro de que todo está bien, ¿sí? O sea, don't worry, be happy, todo está fluyendo con madre, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en otros tiempos, cuando tú fruncías el ceño, me estoy hablando de, no sé, cuando éramos cavernícolas, si así le queremos llamar, pues estás en lucha huida porque no sabes si va a venir un león o que algo te va a atacar, o estás siempre como que vigilando que todo esté bien. Entonces, cuando nosotros fruncimos el ceño, y es hasta la fecha esto, cuando frunces el ceño, aprietas la mandíbula, es que algo está sucediendo, algo está mal. Entonces le mandas tú eso a tu cerebro. Tu cerebro no sabe si lo que estás experimentando, te lo estás imaginando o es real, ¿no? Ujú. Entonces, todo es a través de señales que tú mismo le mandas de afuera y de adentro también, ¿no? Los pensamientos que vas generando. Entonces, si nos acordamos de este dato que les acabo de dar, de que el 80% de lo que sucede en tu cuerpo tiene un impacto en tu cerebro. Entonces, si tú sonríes, aunque estés teniendo un día de la shit, pero sonríes literal así, o sea, te ves los dientes y te pones un espejo y sonríes sin razón alguna, vas a sentir el cambio sí o sí. Y si no, neta, venga conmigo y reclámenme, pero háganlo. O sea, el sonreír simplemente cambia toda la energía de tu cuerpo, porque entonces es como que, estamos cool. Pensé que estábamos pensando acá que la tragedia y Lo que esto y que el otro. destanteas. Y lo destanteas, dice, oye, ¿qué onda? ¿Tú todo bien? Y todo bien. Y si lo haces por un tiempo prolongado, ya sé que pues, nos vemos medio loquitos así de que sonriendo sin razón y luego, pero hasta te va a cambiar la energía de tu cuerpo, lo vas a sentir cómo van cambiando tus emociones, porque eso el cerebro se traduce como que estamos bien. Entonces es una manera, es como que un brain hack, es una manera de ahí de medio decirle mentirillas al cerebro tantito mientras se regula todo y tu cuerpo maravilloso se encarga de todo lo demás. Sí, o Me sea, de todas encanta. las respuestas biológicas a esa señal que tú estás transmitiendo, etcétera, va a cambiar toda la química incluso de tu cuerpo, ¿ok? Entonces, esas son como que los 5 más 1, el bonus, son como que las 5 maneras que hoy en día te puedo decir que a mí me han servido muchísimo para regular mi sistema nervioso, que las sigo practicando y que son a lo mejor cosas muy sencillas, pero de eso se trata, de que hagas cambios Claro. sencillitos en tu día a día y te va a dar resultado. Y sabes qué, Pau, me encantaría que repitieras también algo que alguna vez platicamos del tema medicamento. O sea, que platicamos que, por ejemplo, yo sí estuve bajo medicamento psiquiátrico un tiempo y me contabas de cómo aún estando en tratamiento tienes que aprender a cambiar tu cerebro para cuando ya no tengas el tratamiento, ¿no? Claro, yo también estuve en tratamiento psiquiátrico, estuve 6 meses con medicamentos. Ahí platico mucho en mi historia que para mí fue como que mucho, pues fue un impacto muy grande tener que usar medicamentos por un tiempo prolongado porque estaba como que completamente negada. Más llegó un momento en el que yo ya no tenía las herramientas aún desarrolladas, porque todas las traemos dentro, nomás que no las había bajado bien todavía.
fui aprendiendo en el camino que necesité ayuda y se vale, por algo existe la medicina, ¿no? Entonces, está bien que te apoyes, nada más que sí es bien importante saber que esa medicina está trabajando a nivel cerebro, ¿ok? Está supliendo los químicos o los neurotransmisores que tú no estás procesando de manera óptima, digamos, en ese momento. Entonces, cuando tú te quitas el medicamento, por eso te dice, no lo puedes dejar de un día para otro, porque cuando tú te quitas el medicamento de un día para otro, que le llaman cold turkey, que es así quitártelo de jalón, pues queda un hueco ahí, digamos, así lo voy a poner porque no me sé los términos médicos más, queda un huequito que estaba supliendo esa medicina. Y por eso mucha gente en ese periodo, en donde o no se están tomando bien los medicamentos o de repente los dejan o les vale queso, pues hay emociones bien fuertes que se generan ahí y hay mucha gente que en esos momentos deciden quitarse la vida. Ha pasado un montón de veces, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque te sientes todo estanteado, te puede pasar lo de despersonalización otra vez, simplemente no te sientes bien porque algo te está faltando, no estás, digamos que procesando o produciendo esos neuroquímicos de la manera óptima, ¿no? Entonces los niveles están por sin ningún lado. Entonces, ¿por qué es importante entender que cuando estás en un proceso de sanación emocional y mental, sí es muy válido usar los medicamentos en ciertos casos? Ahí sí tienes que ir con un psiquiatra para que te hable de eso, de cómo está tu caso en específico. Más también tienes que trabajar a la par con tus emociones, con tus pensamientos, con los hábitos que tienes, tanto físicos, mentales, emocionales, porque en el momento en el que decides empezar a reducir la dosis, decides junto con el psiquiatra a reducir la dosis, tú ya tienes que tener un colchoncito, ¿sí? Entonces vamos a ponerlo así. No estás produciendo serotonina, es un ejemplo. Entonces se cuenta que entra vamos a decir, antidepresivo o el ansiolítico. ¿Y qué empieza a hacer? Empieza a regular, digamos que ese neurotransmisor. Entonces, tú a la par, si tú a la par estás trabajando, a lo mejor con estas técnicas de meditación, de introspección, de darte cuenta cuál es la raíz del problema, o incluso hay gente que dice, yo no quiero saber la raíz, yo nada más quiero salir de esto, válido también. Entonces, ¿qué vas a hacer con esto que te está pasando? ¿Para qué te sucedió? Cada quien sus procesos, ¿no? Más si estás trabajando a la par con esto, el momento en el que tú vayas reduciendo la dosis de medicamentos junto con tu psiquiatra y al momento en el que ya retires, tú ya estás trabajando con tu cerebro para volver a producir los químicos que no estás produciendo o regularlos, o también para regular la amígdala, que esa es una de las principales, vamos a decir que es como que la artista de esta obra de la ansiedad, ¿no? Que está en modo lucha o huida y por eso estás sintiendo como que este miedo constante, esta angustia, etc. Entonces, para que se regule la amígdala cerebral, pues entonces hay que estar haciendo ese tipo de prácticas. Claro que te van a ayudar los medicamentos, por algo existen, y a mí en lo personal me ayudaron mucho como que a sacar un poquito la cabeza del agua. ¿Por qué? Porque eran tan físicos los síntomas que yo sentía que me costaba mucho, me mindfoqueaba mucho esto de, no, es que eres tú y son tus emociones y son tus pensamientos, y yo, no, güey, o sea, se me están cayendo las manos, casi creo, ¿no? Entonces, para mí fue como que mucho ese trabajo de entender que sí me lo estaba creando yo por muchas situaciones que también suceden en la vida, más, ¿qué vas a hacer con eso? Entonces, ya en el momento de ir como supliendo, te digo, esto que está ayudando el medicamento, pues entonces ya en el momento en el que ya lo quito, pues ya fue como ok, tengo las herramientas ya para yo seguir adelante y para yo entender cuál es el proceso que tengo que seguir para ya en un futuro no necesitar un medicamento. Entonces ese ¿Has fue como que el vuelto, proceso. sí, has vuelto a sentir despersonalización después del medicamento? No, después del medicamento no. De hecho, no he vuelto a tener un ataque de pánico como tal. Sí he tenido como ciertos episodios de ansiedad, Ujú. más ya no es nada que ver con lo que yo he vivido. O sea, ya aprendes. Yo siempre le digo a la gente que ha pasado por ansiedad o depresión y la superaste, neta te puedo decir que no vuelves a pisar ese camino. O sea, porque ya te conoces tanto y ya sabes perfectamente cómo está reaccionando tú. Porque yo le digo a mi esposo, ¿sabes qué? Me está dando la loca. Así le digo yo, ¿no? Me está dando la loca. ¿Y qué hago? Respiro, hago estas prácticas, me salgo a la naturaleza, pongo música chida,
empiezo a hacer como que estos ejercicios de apretar, soltar, sí, o sea, empiezo a hacer todos estos ejercicios que regulan mi sistema nervioso de una manera relajada. Tampoco te obsesiones de que tengo que meditar ahorita porque me estoy, No, sí, no, o sea, es, no, dale tranqui, sí, o sea, no. que tu tema principal en tu mente, de tu diálogo interno, no sea la ansiedad. Entonces, a mí me ha pasado, sí, que de repente te dan esos episodios. La ansiedad no es mala, realmente es una como una función que tiene nuestro cerebro para protegernos. Entonces, pues realmente es nada más, ok, ahorita me siento ansiosilla, más no es un ataque de pánico. Yo no los he vuelto a tener después de 8 años, Silly. Entonces, yo por eso es como mi mensaje hacia la gente de que no tienes que vivir así ni un día más. Obviamente es un proceso si tú trabajas en ti. O sea, no va a suceder de la noche a la mañana. Hay gente que sí, que chido, más te puedo decir que la gran mayoría de las personas pues es un proceso, es paulatino, pero sí te puedo decir que vas a llegar a un punto en donde ya no vas a tener esos ataques de pánico y que vas a regular tus emociones y te vas a conocer tanto que ya no vas a tener ese miedo, ¿no? Espero que muchísima gente que lo necesita lo escuche así y creo que es importante a lo mejor también escucharlo de otra persona que ya lo vivió. Y creo que como muchas veces me lo decía mi psiquiatra, ¿por qué te da tanto miedo venir al psiquiatra si el cerebro, así como todos los otros órganos, a veces necesita ayuda? Nada más Claro, que a lo mejor tenemos como este miedo o no sé, tenemos un chorro de prejuicios hacia el tema psiquiátrico y hacia el tema mental, pero creo que ahorita se está haciendo cada vez más frecuente entre gente también más joven que nosotras. A mí me toca vivirlo muchísimo de cada vez chavitas más jóvenes con estos temas y es importante a lo mejor que escuchen de otras personas que ya lo vivieron, que sí se puede, que sí vas a estar bien, que puedes tú también hacer cosas por ti, como estas técnicas que nos acabas de decir, y me encantaría que les dijeras también dónde pueden encontrarte. claro que sí, Li. Bueno, primero que nada, mil gracias nuevamente por tenerme aquí. Siempre me encanta hablar con esta mujer porque es muy sabia. Hemos vivido muchas cosas muy, muy similares, entonces nos rebotamos ahí información súper valiosa. Entonces, pues te agradezco que me hayas permitido el espacio. Y bueno, me pueden encontrar en mis redes. Estoy en Instagram, Pau Arroyo, bueno, arroba Pau con U, Arroyo MX, Pau Arroyo MX. Y estoy también en YouTube, está mi canal de mi podcast, Mindboss Podcast. Me pueden encontrar en todas las plataformas de podcast así, Mindboss como jefe de la mente. Y mi plataforma www.pauarroyomx.com. No, perdón, es pauarroyo.com.mx. Así es. Igual se Entonces los ahí dejo aquí abajo escrito. y aquí lo escribes, porque luego nos cuatrapeamos, pero, pero ahí me pueden encontrar y estoy a sus órdenes. Cualquier duda. Muchísimas gracias, Pau. Espero grabar muchísimos episodios más. Ya sabes que yo puestísima. Mil gracias. Bye bye.